Cultura en dos cafés, programa 11. Buenos días, culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carrera, psicóloga y escritora, y al otro lado del micro encontraremos a Fernando Tebar, director y productor de la Fera Teatre. Hola, Nando, ¿cómo estamos? Hola Gemma, muy bien, ya con los calores del mes de julio, las vacaciones a la vuelta de la esquina, los chiquillos ya... Con el bañador dentro de clase ahí esperando salir por la puerta. Tal cual, sí. Madre mía. Bueno, un calor tremendo. Pues para el calor que hace vienes vestido de negro entero. Claro. ¿Qué haces vestido así? Porque hoy vengo de actor profesional que se introduce en su personaje, camiseta negra, pantalón negro y pies descalzos. Con de un mamadetis y de la payola. Sí, me va a salir la sarampión aquí, ¿eh? No, sí, desde luego. Pero bueno, ya sabemos que los actores van siempre de negro. Sí, y hoy nos vas a hablar un poquito de gente que quiere ser actor, actriz y no sabe por dónde tirar, ¿verdad? Claro. Muy bien. Sí. Y de hecho, antes de hablar de eso, voy a dedicar el programa, si me permites. Sí. ¿Vale? Hoy voy a dedicar el programa a todas esas personas que alguna vez han cogido a sus mascotas y han sentido el irrefrenable deseo de apretar las almohadillitas que tienen las patitas. ¿Quién no? ¿Ha deseado alguna vez apretar la almohadilla de su gato o de su perro? A todas las mascotas, mucho ánimo. Yo creo que algún día mi perro cogerá el saquito como Calimero y se irá de casa. Lo tengo frito. Qué lástima. Bueno. Cuéntanos un poquito, todos estos jóvenes o adultos que están interesados en el teatro, en conocer un poco del mundillo, en estudiar, aparte de tener que aguantar a los padres, las madres, vecinos y amigos diciendo «te morirás de fam, això no t'eixirà profesional». Claro. ¿Cómo empiezan? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde pueden estudiar arte dramático? Pues sí, ánimo a todas las personas que quieren estudiar arte dramático y cuando lo dicen en casa, pues... Papá, mamá dice, hija, estudia, si no... Estudia. Y sea algo en el futuro, pues estudiar, pero estudiar algo que tenga que ver con teatro o arte dramático, por supuesto. Mirad, yo lo planteo de dos... Cuando sales del instituto, ¿vale? Haces la ESO, haces el bachillerato, está el bachillerato artístico y tienes un par de caminos que yo recomiendo. Por un lado, podrías estudiar artes escénicas en un centro público, ya puede ser una escuela de arte dramático, la universidad, digamos, en las que hay que hacer unas pruebas de acceso, patapín, patapam, o puedes ir a un centro privado. Vale, para los centros, para estudiar arte dramático en un centro público, tienes que tener 18 años, es decir, y tienes que tener además el bachiller. O si tú terminas lo que es la ESO, puedes saltar a la escuela de arte dramático con 16 años. No puedes. No, tienes que tener acabado el bachiller, porque se entra como si fuera una carrera normal y corriente. El único hándicap, digámoslo así, es que en lugar de hacer las notas de corte de la selectividad, sí, de la PAU. De la PAU, es que yo soy ya un abuelo con canas, que peina canas. tú y la en mi PAU época no. era la selectividad. En lugar de hacer las PAU, lo que se hace es que cada escuela de arte dramático tiene unas pequeñas pruebas de acceso. ¿Vale? Evidentemente, las pruebas de acceso más duras suelen ser las de Madrid y las de Barcelona. Hay mucha gente que va a Madrid o a Barcelona, hace la prueba y si no la cogen ahí, pues se viene a otras ciudades como Valencia o Zaragoza o Sevilla. Y las pruebas, aunque sean ciudades diferentes, suelen tener algunas pruebas comunes en todas. Suelen ser parecidas, claro. ¿Qué tipo de pruebas te pueden hacer? Pues tienes pruebas teóricas, porque es verdad que en este tipo de centros, mira, vienen de la parte universitaria, con lo cual se da mucha importancia a la parte teórica, porque los profesores, pues... Es un poco más eso, con la universidad, lo que dicen no titulitis, ¿no? Entonces tiene unas partes teóricas que son bastante importantes y
y luego tiene una parte práctica donde normalmente, pues, por ejemplo, una de las pruebas es que te ofrecen 5 monólogos a elegir y tú tienes que elegir uno de los 5 y interpretarlo delante de un tribunal. En el momento. ¿No tienes un plazo de tiempo para prepararlo? Sí, antes cuando salen las pruebas, en las bases, vamos a llamarlo así, te dicen ya qué 5 monólogos pueden salir. Entonces tú te los preparas con tiempo. Te los preparas, eliges uno y te preparas el que tú quieras. Y luego también hay una prueba en la que tú puedes llevar tu propio monólogo, ¿vale? O tu propia pieza coreográfica, ¿vale? Te la traes de casa, en la que tienes que demostrar todo lo que sabes hacer. Básicamente, así a grosso modo, sería eso. Teoría y práctica que te dan ellos y práctica que ofreces tú. A nivel de interpretación, allí te hacen alguna prueba con parejas, con gente que no conoces, o es todo individual. Es individual, sí. Todo. Es como si fuera un examen de acceso individual, sí. Tú para ti misma. Sí, y lo que sí que me gustaría dejar claro es que la universidad es una formación muy, muy general, ¿vale? Es como quien estudia ingeniería o estudia filosofía o letras, ¿vale? Lo que te van a dar a la universidad es algo muy general porque se supone que te tiene que servir para todo, con lo cual... Ya cuando terminas necesitas a lo mejor una especialización, ¿no? Según lo que más te guste, si es clown, si es ya más cine. Nunca llegas a profundizar del todo y es una formación, vamos a llamar entre comillas, un poquito más pesada. Ya, ¿Vale? Sí, muy genérica. Sí, muy genérica. Es como si comparáramos una carrera universitaria con un grado medio, una formación profesional. Sí, bueno, es como cuando haces una carrera, pues en mi caso psicología, ¿no? Y luego te tienes que especializar en lo más concreto que te pueda gustar. Por ejemplo, yo me especialicé en psicología judicial y dentro de la carrera de judicial pues no vimos, creo que nada o alguna optativa. Claro. Y el primer curso suele ser muy pesado porque hay mucha historia, historia toda del la arte teoría. y tal. Y cuando llegas a tercero o cuarto es cuando empiezas a hacer... ¿A gustarte un poco? A gustarte o a hacer cosas en un grupo y cosas así. Claro, eso tiene que quedar muy claro, ¿eh? ¿Y escuelas públicas hay muchas o hay una por provincia? ¿Cómo va esto? Eso ya depende de la universidad, claro. Yo sé que, por ejemplo, en Valencia está la ESAD y como público, bueno, vamos a considerar también las escuelas municipales, ¿vale? Hay escuelas municipales en pueblos pequeños por toda España que si no quieres no quieres tener un título al uso, ¿vale? Porque la ventaja de la ESAD o de cualquier universidad es que al final cuando acabas tienes un título que te respalda. Claro, que es reconocido. Sino como municipal también hay escuelas municipales, claro, de cada ayuntamiento, cada población. Cada escuela municipal de teatro. Y para las pruebas estas de la ESAT, ¿puedes encontrar alguna academia que te forme, que te prepare? Porque, por ejemplo, si tú vas a entrar a la universidad para hacer esa selectividad, tú has hecho un bachiller y en el bachiller, segundo de bachiller es todo, cómo son los exámenes, cómo preparártelos. ¿Tenemos academias o tenemos sitios en los que se puedan preparar esas pruebas? Sí, hay centros privados que suelen tener cursillos intensivos de verano, por ejemplo, la Escuela del Actor en Valencia, te digo porque es lo que conozco, ¿vale? Pero seguro que en Barcelona y en Madrid hay a decenas de escuelas que durante el verano tienen talleres intensivos de preparación para las pruebas de acceso a la universidad de arte dramático. Eso sin problema. Vale. Y una vez llegas, haces las pruebas, si te cogen, guay, entras, si no te cogen, puedes prepararte para el año siguiente, es decir, bueno, ¿cómo va? yo lo que recomiendo, sí, yo lo que recomiendo es, si de verdad quieres hacer algo en la pública y no te cogen, o buscar en otra universidad más cercana a tu ciudad de residencia, o meterte directamente en un centro privado. Directamente. Claro, sí. De centros privados, la verdad es que van bien, o sea, las ventajas del centro privado respecto a un público es que suelen estar mucho más especializados. Son temáticas más concretas. Claro, entonces, por ejemplo, hay centros
Imagínate, yo acabo el bachiller y quiero dedicarme a artes escénicas, pero en teatro musical. Quiero ser cantante y bailarín. Pues probablemente en la ESAD me van a dar de tantas cosas, me van a dar esgrima, me van a dar historia del teatro. Y de canto te voy a tener una sola asignatura. Sí, que terminas y has tocado un poquito, pero realmente no eres especialista en ello. Claro, entonces vale la pena irse a un centro donde me van a dar más danza clásica, danza contemporánea y canto, y voy a machacar más eso porque es lo que a mí me puede gustar y donde yo me voy a sentir más realizado. Por ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos, ¿vale? Vale. Vamos a hablar siempre para la provincia de Valencia, que es lo que conocemos. Tenemos, por ejemplo, en Valencia tenemos como lo más parecido a la ESAD, o sea, para actores que quieren hacer teatro contemporáneo, tenemos la Escuela del Actor. Tienen una formación también muy diversificada. De hecho, en la Escuela del Actor es donde se formó Xavi Raga, que lo entrevistamos hace unos cuantos programas, estuvo aquí. Él se formó en la Escuela del Actor y entonces allí pues también evidentemente dan un poquito de historia porque es interesante, pero dan dicción, dan combate escénico, dan baile, dan voz, canto. Qué guay. Todo muy práctico, muy práctico, entonces como que te entran ganas, ¿no? Claro. Estás viendo día a día para qué te va a servir. Exacto. Sí, porque al final la parte práctica es la que tú luego vas a llevar en el trabajo. La teórica está guay, ¿no? Como para apoyar o para tener esa base, pero tanta teoría muchas veces, pues tú terminas una carrera, tienes mucha teoría en la cabeza, pero no tienes ni idea de ponerlo a la práctica. Claro. Al final es lo que te hace falta para trabajar. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, la escuela de actor yo la recomiendo porque de ahí salen actores y actrices muy versátiles y que son capaces de trabajar muy bien en equipo y que han tocado todos los palos, pero han profundizado también a la vez en ellos. Muy guay. Por ejemplo, también te puede gustar y dices, mira, es que a mí me gusta el teatro clásico. ¿Vale? Pues también tenemos, por ejemplo, la Fundación Shakespeare, muy especializada en teatro clásico. Es teatro más de texto, donde se enfatiza más en el texto, en el estudio del texto. Por ejemplo, me puedes decir, no, mira, es que a mí lo que me gusta es más el cine. Es que yo quiero ser actriz de cine, de cortometrajes. Vale, pues, por ejemplo, puedes ir a una escuela como Nucine, donde allí enseñan, además de ser escuela de cine propiamente dicha, donde van personas a aprender a dirigir películas, directores, sonido. También es verdad que los directores quieren hacer películas y necesitan actores y actrices. Con lo cual, y de ahí pueden sacar una cantera de gente. Claro, te enseñan interpretación delante de la cámara y a la vez tendrás compañeros que estarán estudiando dirección de películas y que van a necesitar gente. Con lo cual, en el mismo sitio ya estás encontrando tus primeros contactos, que es lo que luego te hacen saltar, que te hacen poder ir moviéndote. Y experiencias. Que hay un director que va a hacer un corto y no puede pagar a nadie. Pues venga. Pues venga, voy yo y me hago conocer. Y ya me he hecho un corto, por ejemplo. Qué guay, qué interesante. Y para, por ejemplo, nenes que quieran empezar, que quieran meterlos en el mundillo, no sé por dónde ir. También hay escuelas que están especializadas en teatro para niños y niñas, ¿vale? Eso es muy interesante. Lo que voy a decir es que no es lo mismo teatro infantil que teatro para niños y niñas, ¿vale? Vale. ¿Qué diferencia hay? Me van a preguntar. Exacto. La diferencia es que el teatro para niños y niñas, como dice la frase, es teatro para un público de niños y niñas, es decir, La Cenicienta, El Rey León, ¿vale? Donde en el patio de butacas hay sentados niños y niñas. El teatro infantil es el teatro protagonizado por nenes y nenas. Por nenes y nenas, ¿vale? Donde arriba del escenario tienes a los pitufos. Exacto, eso es el teatro infantil. Es que hay veces que vas a ver una obra de teatro y en el cartel te pone teatro infantil y te salen adultos en el escenario. No, perdona. Es una manera, es muy sutil, pero yo, por ejemplo, he visto festivales de teatro donde sí que hacen esa diferenciación, ¿vale?
Vale, todo esto venía por las escuelas. Pues mira, por ejemplo, te puedo decir que en Valencia está la escuela La Máquina, que tiene cursillos intensivos dirigidos a ese tipo de público. Y al mismo tiempo hacen espectáculos musicales en inglés. Es decir, que los nenes pueden aprender teatro en inglés. O sea, 2 en 1. 2 en 1. ¿Qué más quieres? Muy interesantes. Otro ejemplo, por ejemplo, me podrías decir, mira, es que a mí lo que yo quiero aprender es, me gusta, hablando de Cenicienta y del Rey León, yo quiero hacer teatro musical. Donde también vuelves a necesitar nociones de danza, de canto, de maquillaje también, de trabajo en equipo. Vale, pues te recomendaría la Escuela OFF. La Escuela OFF tiene su propio teatro y hace sus propias producciones. Es decir, que tú vas a su taller, a su curso, creo que son 3 años también incluso, 3, 4 años, haces su curso de 3 años y cuando acabas es la misma escuela la que te ofrece la oportunidad, incluso durante esos mismos años, la que te ofrece la oportunidad de participar en sus propias producciones, en su propio teatro. Muy bien. ¿Vale? Son los mismos profesores los que dicen, vamos a montar aquí Cats, por ejemplo. Vamos a montar Mary Poppins. Ostras, y mientras estás estudiando, ya lo estás palpando. Ya sabes cómo trabajan, cómo funcionan. Ellos también te ven a ti, también te conocen. Claro, y eso motiva un montón. Claro. Porque... Sabes que terminas y que tienes como una puerta abierta una vez has acabado. Que no es término y ahora aquí. Incluso probablemente el primer año o segundo año ya estés haciendo cosas de esas. Y me podrías decir también, es que no quiero hacer ni musicales, ni teatro clásico, ni teatro contemporáneo. Yo quiero hacer circo. Y yo te voy a aplaudir. Te voy a decir ole, ole y ole. Circo contemporáneo. ¿Vale? Parece que el circo sea domador de leones, pero sí. Señores, estamos en el año 2022, eso ya pasó a la historia. Hoy el teatro contemporáneo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es algo mucho más allá, con mucho más mensaje, que exige un físico, un estado físico muy bueno. Y desde aquí voy a recomendar la escuela CREAT. En Valencia también, la escuela CREAT es, yo te diría que junto al Espai de Circ también, son 2 espacios que te van a formar muy bien. Te hablo de CREAT porque es la que conozco yo, donde está Rosetta Plasencia. Rosetta es muy crack, muy buena. Está Eleonora Gronchi también. Y hay un equipo de profesores que trabajan y siguen en activo en el tema del circo. Hacen telas, hacen trapecio, malabares, todo lo que tú quieras. Y son, como lo están tocando, pues quién mejor que ellos para poder enseñarte. Claro. Muy guay. Y vale, tú te metes en una carrera especializada o pública, lo que quieras, terminas la carrera y quieres seguir haciendo cosas, quieres especializarte más. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde tiras? ¿Qué tenemos? Vale, bueno, una vez has acabado tus estudios, empiezas a trabajar y esto es un poco como todo, ¿no? Hay que siempre mantenerse al día porque las corrientes cambian, el teatro cambia, va evolucionando y es interesante seguir estudiando y reciclándose, ¿vale? Yo recomiendo mucho también, por ejemplo, especializarse en clown, ¿vale? En payaso. De los que recomendaría, tenemos en Valencia a Jesús Jara, que está en Chirivella. Tiene su escuela allí, se llama la Escuela Los Hijos de Augusto. Y Jesús, la verdad es que lleva un porrón de años, sabe mucho de esto. Tiene un equipo de formadores también, Amaya está con él. Y yo, la verdad es que he hecho hasta ahora 4 cursos con él. Son cursos intensivos de fin de semana, eso sí, sábado y domingo. Sábado por la mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde. Y te juro que yo he salido de ahí un domingo por la tarde que me dolía la mandíbula de tanto reírme. O sea, en mi vida me he reído tanto. Son grupos reducidos de 12 personas, creo, 12-15 personas.
Pero ¿qué ocurre? Que como todos vamos a lo mismo, estamos todos súper motivados, vamos todos a hacer el payaso, nunca mejor dicho. Literal. Y, ¡buah! De verdad. Incluso como terapia de decir, voy este fin de semana, no sé si voy a aprender algo, que probablemente sí, pero voy a reírme. Madre mía, lo que me he reído. Alucinante. Tiene varios talleres temáticos, pero todo gira en torno al mundo del clown, ¿vale? Del payaso. Recomendadísimo. Y teatro musical, improvisación, danza más especializada. Teatro musical, por ejemplo, tenemos en Valencia el Camerino de Frank, ¿vale? Tiene una escuela muy chula, muy bien equipada, con espejos, un suelo brutal. Frank también es un tío muy formado, se formó, creo recordar, en Irlanda o en Inglaterra, en claqué, baila muy bien claqué y prepara también sus propios espectáculos de teatro musical. Espectacular. Si os gusta eso, si no vais a la escuela off y queréis algo más intensivo, en el Camerino de Frank tiene talleres más cortitos. Y por último, pues para el tema de la improvisación, muy sano también. Para el tema de la improvisación, también muy sano estar siempre al día en un actor. Eso es básico, es primer día de clase. La impro, pues para mantenerse un poquito en forma, suelen haber... Normalmente es algo que está muy extendido, entonces casi todas las ciudades siempre hay algún equipete de impro, de match de impro. Sí. Pero, por ejemplo, en Valencia pues tenemos a Miguel Moraga, que está en la Sala Carolina, y allí pues tiene unos talleres, creo que hay un día a la semana, donde además de enseñarte, pues también es como un entrenamiento, vamos a llamarlo así. Y para mantenerse... Si no sabes, te va a enseñar, evidentemente, pero también es muy útil mantenerse en forma en el tema de la improvisación. Vale, ¿y estas escuelas que son más de cursillos, más intensivos o más especializadas, las recomiendas después de haber hecho toda la carrera o también te puedes ir metiendo en cursillos sueltos? Pues gente que quiera aprender pero que tenga su trabajo, tenga su tal y quiera cursos para ir aprendiendo. También no hace falta ser actor, cualquier persona que no se quiera dedicar al teatro puede hacer estos cursos intensivos individualmente, porque es que me gusta mucho el tema del payaso y quiero ir a Payaso Hospital, por ejemplo, y solamente después de mi trabajo de lunes a viernes en la oficina, el sábado con Payaso Hospital, me hago uno de sus talleres y me harto a reír, por ejemplo. O me encanta el claqué y de lunes a viernes estoy en la oficina y los sábados, pues por la mañana me voy a bailar un ratito claqué. Vale. En Claqué Valencia también, por ejemplo, con Fernando Torresi, muy buena también. A todo esto. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Y alguna cosa más? ¿Algo más que quieras decirle a esta gente que quiere empezar en este mundillo tan complicado? Vale, en general, cuando vayan a elegir una escuela de teatro, que se miren bien, que se vayan bien a la página web, que miren referencias de los profesores, de las profesoras, los currículums, que vean que los que están ahí enseñando sean personas que están en activo también, suele ser interesante, que no es un profesor que viene puntualmente a darte un curso y se va, ¿no? Punto, o que en su época, hace 30 años, fue profesor o fue actor y que ya se ha instalado ahí y claro, él está más estancado que tú a lo mejor. Pero echarle bien un ojo a la página web, irse al lugar, que te enseñen las instalaciones, que las veas, a ver los profesores cómo son, ver el espacio, ¿vale? Sí. Si es un espacio adaptado, con buena iluminación, buena ventilación, que tenga, por ejemplo, unos vestuarios, ¿vale? Parece una tontería, pero cuando vas a un sitio de esto, te vistes de negro como vengo hoy yo vestido y a currar. Entonces, que tenga unos vestuarios. Mirar precios, evidentemente. No siempre lo más barato es lo mejor, sobra decirlo. Pero informarse bien, si se puede hacer una pequeña entrevista, que si es un sitio serio, te harán una entrevista antes. Porque a ellos también les interesa tener alumnos motivados y que vean con ganas, ¿no? Vengo aquí a pasar el rato y a ver cómo va. Claro. Claro. Entonces, sobre todo, eso. Y
Y lo más difícil, como decíamos al principio del programa, lo más difícil de estudiar artes escénicas es luchar contra el círculo social que te rodea. Sí. ¿Y ahí qué vas a hacer? Y luego qué salida vas a tener, no vas a tener salida, si no conoces gente no vas a poder entrar. Está claro que sí que es verdad que es un mundillo poco explotado, ¿no? En el sentido bueno, socialmente tampoco te dejan las puertas muy abiertas. O perteneces a la familia del mundillo y tienes muchos contactos, o es muy difícil meter cabeza. Pero sí que es verdad que desmotivar a nuestros jóvenes que quieren ser actores o actrices, pues bueno, no, lo que hay que hacer es tirarlos adelante y hacer que este mundillo crezca. Claro. Y pensar que hay un montón, cuanto más especializado, mejor. Por ejemplo, te puedes especializar, ya hemos dicho, ¿no? Payaso, teatro físico, mimo, doblaje, ¿no? Pero es que yo estoy especializado en doblaje, a lo mejor de videojuegos, por ejemplo. Sí, mucho más específico. Claro, es que yo soy el mejor en doblar cinemáticas de videojuegos, ¿vale? En el videojuego de Tomb Raider, la chica que dobla es la mejor y siempre la llaman a ella. Claro. Cuanto más especializado, mejor. Sí, además es como muy irónico, ¿no? Porque parece que tiras un poco hacia atrás a estos adolescentes, estos jóvenes que quieren dedicarse a este mundillo, pero resulta que el mundo del entretenimiento es el mundo que más llama a la gente. Los videojuegos con sus doblajes, las series, las películas, todo eso conlleva detrás unos estudios y una formación. No es yo llego allí y te doblo a Tom Cruise en una película y vaca chuta, no. Tú llevas detrás todas unas técnicas de voz y joder, hay que impulsarlo hacia adelante. Claro, además piensa que efectivamente, como dices tú, es un sector en crecimiento. O sea, cada vez hay más plataformas, Netflix, HBO, Disney. Todas esas plataformas están creando contenido, están creando montones de series. Exacto. Pues esas series necesitan actores, necesitan extras también, figurantes. Últimamente en Valencia ha habido una explosión de rodaje que yo nunca había visto nada como esto, y casi todo son series de plataforma. Con lo cual, trabajo, yo creo que si se busca y te formas bien formado, importante, ay, ¿vale? No me sirve con, no, yo he hecho un cursito. Un cursillo y ya voy preparado. Es ser realmente bueno y estar muy motivado. O sea, hay que luchar contra el círculo social y que nadie te diga lo que te gusta hacer. Exacto, al final tienes que disfrutar de lo que haces y de lo que te especializas. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que llega un momento que te cansas y que quieres cambiar de rumbo y hacer otra carrera? Pues también lo puedes hacer. Pero bueno, por lo menos intentarlo. Muy bien, ¿algo más? Nada más, que mucho ánimo. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en Spotify, y así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no os podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós!